Buenos días a todos. Bueno, tengan un cordial saludo de parte de nosotros, de Compres SADCB, a lo que es este webinar relacionado con lo que es actuadores neumáticos de nuestra marca SMC. Bueno, como siempre lo hemos dicho, cualquier duda, consulta o pregunta, vamos a tratar de solventarla al final de la charla y pueden dejar sus preguntas desde ya ahí en la caja de chat en cuanto vayamos desarrollando lo que es el tema. Nuevamente, gracias por haber atendido la invitación de este día. Para lo que es esta charla, vamos a decir lo que va a ser como una tipo clase magisterial de lo que son actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos, pues es algo que ciertamente en la industria, y sobre todo pues en la industria manufacturera, es uno de los elementos más utilizados dentro de lo que es el proceso, así como otros componentes, como lo que son las electroválvulas, lo que son motores eléctricos, contactores y todo lo demás. Entonces, el actuador neumático, vamos a hablar de ello, vamos a tratar de hablar de generalidades, no vamos a profundizar en algunas cosas, pero igualmente, si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con algo en particular de los actuadores, pues lo vamos a tratar de resolver pues al final de lo que es la charla. Así que sean todos bienvenidos nuevamente a esta charla de lo que son actuadores neumáticos enfocados a nuestra marca SMC. Bien, la agenda para este día la vamos a tomar, la vamos a relacionar con lo siguiente. Con lo que es tipos de actores, vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de actores que se tienen normalmente pues, en lo que es la industria, lo que son sus usos y sus aplicaciones, algunos aspectos técnicos que tienen que ver con lo que son los actuadores neumáticos y obviamente pues vamos a hablar un poco acerca del portafolio de productos que tiene SMC. SMC pues tiene una gran variedad de lo que son actuadores neumáticos para diversas aplicaciones y eso que pues vamos a ver pues el día de hoy. Bueno, iniciamos primero hablando acerca del funcionamiento de lo que son los cilindros neumáticos. Muy bien, ¿qué es un cilindro o qué es un actuador neumático? Bueno, un actuador neumático es simplemente un elemento que transforma lo que es la energía potencial del aire comprimido en un desplazamiento lineal o también puede en este caso ser rotacional o de otro índole. Normalmente, bueno, la construcción, y esta es una de las características muy particulares de las cuales, por qué se utiliza cilindros o actuadores neumáticos dentro de lo que es una máquina, es por la simplicidad de lo que es la mecánica. Es decir, simplemente necesito tener una camisa de forma hermética que esté cerrada y donde tenga un émbolo en el cual se le aplique lo que es comprimido o en este caso algún fluido, si estamos hablando de otro tipo de actuadores, y pues simplemente se desplaza por la presión que genera lo que es esta energía fluídica. Esa simplemente es la razón por la cual se ha adoptado los cilindros neumáticos o los actuadores neumáticos como elementos primordiales dentro de lo que son los sistemas mecánicos de lo que son las máquinas. Bueno, entonces hablemos de los... dentro de la industria hay diversas formas de simplificar la mecánica, es decir, cómo es que nosotros movemos los organismos de la máquina y estos pueden ser a través de engranajes, a través de fajas, a través de cajas reductoras, pero también se pueden utilizar los actuadores neumáticos para esa finalidad. Dentro de lo que son los actuadores neumáticos hay una clasificación o hay una variedad de actuadores neumáticos, que lo vamos a ver a continuación. Cabe resaltar lo siguiente. En el caso de los actuadores, vamos a hablar de los actuadores particularmente, cómo se clasifican en nuestra marca. Muy probablemente en algún libro de texto, ya sea de forma técnica o incluso de otro fabricante, puede hacer que la clasificación sea un tanto diferente. Pero estamos enfocándonos desde el punto de vista de SMC, que es la marca pues, que nosotros distribuimos. Bueno, fundamentalmente existen lo que son estos tipos de actuadores neumáticos que tienen que ver con las construcciones básicas que ellos tienen. Que tenemos lo que son actuadores que se llaman de simple efecto y lo que son actuadores llamados de doble efecto. Diferencia entre uno y otro, el actuador de simple efecto es aquel que solamente tiene lo que es una entrada
de aire comprimido. Y dentro de él hay un resorte, dependiendo, claro, del tipo de dirección que tenga en este caso, o del tipo de construcción que tenga el actuador de simple efecto. Puede ser de vástago extendido, ya vamos a hablar de esas palabras como vástago, carrera, diámetro, etcétera, pero por el momento vamos a hablar de que él tiene una carrera de trabajo en la cual se va a activar, y que cuando ya se quita el fluido, o en este caso el aire comprimido, él retorna por la acción de un resorte a su posición inicial. Tenemos un segundo, que son los cilindros de doble efecto, que es aquellos en los cuales tenemos lo que son dos entradas de aire. Una sirve para poder extender el vástago, o para que el vástago pues quede fuera o realice su carrera, y tenemos lo que es la otra entrada de aire, que permite que el actuador regrese nuevamente a su posición original, en este caso contrayéndose. Esas son, digamos, como las dos formas, o las dos tipos fundamentales de cilindros que tienen que ver con lo que son la clasificación de los mismos. Ahora bien, también los actuadores se dividen en dos grupos, como lo que son o actuadores con vástago, y lo que son actuadores o cilindros sin vástago. Diferencias entre uno y otro. El que tiene vástago, vamos a ver ya más adelante la construcción de un cilindro para que quede claro ese concepto de vástago. Es la pieza que sobresale de un actuador o de un cilindro neumático. En algunos casos vamos a tener que ese elemento o ese actuador tiene lo que es esta pieza, que en este caso sale y regresa de lo que es el actuador. Es decir, puede salir de la camisa hermética y puede en este caso regresar. Mientras que un cilindro sin vástago es aquel en el cual no tenemos lo que es un vástago como tal, sino que lo que tenemos es un elemento mecánico que se desplaza a través de todo el elemento o toda la camisa de lo que es el actuador neumático. Entonces, esas son como la clasificación que en este caso SMC le da. Entonces, tenemos lo que son cilindros de simple y de efecto, es decir, unos traen un resorte para retornar a su posición inicial, los otros no traen resortes, sino que simplemente con el mismo aire hago que salga y regrese lo que es el actuador. Y tenemos lo que son cilindros con vástago y cilindros sin vástago. En el primero tenemos lo que es una pieza que puede sobresalir de lo que es la camisa hermética del cilindro, mientras que el otro es una pieza la cual se desplaza a lo largo de lo que es la construcción del actuador. Bueno, entonces hoy sí entremos a lo que es un actuador. Muchos de ustedes igual ya conocen lo que son los actuadores neumáticos, y particularmente este que está en su pantalla, que es el famoso cilindro o actuador lineal. Veamos en este caso de qué se compone un cilindro, y entonces entendamos lo que son esos términos, como lo que es vástago, lo que es camisa, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que podemos notar dentro de aquí de la figura es el vástago. El vástago es la pieza móvil, en este caso que va acoplada al émbolo. El émbolo está en la parte interior del cilindro, y en este caso pues tiene lo que son las diversas paques que permiten que el cilindro se pueda desplazar por todo lo que es la camisa, que es, en este caso es el tubo donde se encuentra alojado el émbolo, y que en este caso pues permite lo que es el desplazamiento de lo que es el vástago. Dentro de lo que es el actuador o un cilindro neumático vamos a tener lo que son las culatas, que son las tapaderas que están en este caso sellando lo que es el cilindro, lo que son las entradas de aire comprimido, que es donde vamos a tener el ingreso del fluido para que ya sea que mueva el vástago, ya sea que saque, regrese a su posición inicial. Y tiene lo que son otros elementos, como lo que son los casquillos de amortiguación, lo que son las puntas de amortiguación, lo que es la punta raspadora, y lo que es y lo que son y lo que es en este caso, pues en algunos casos van a tener lo que son los tirantes, que son la pieza que mantiene acoplada lo que es las tapaderas, y en el caso de otros cilindros no se utilizan estos tirantes, sino que, por ejemplo, va a presión, o en este caso va arroscado lo que son esas tapaderas a lo que es la camisa del actuador neumático. Esos tirantes, esos tornillos que son usados.
Ahí está señalando. Bien. Bueno, entonces, ahora hablemos de lo que son los diversos tipos de cilindros. Cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. Diferencias entre uno y otro, ya lo dijimos anteriormente, y es que un simple efecto es aquel que dispone solamente de una entrada de aire. Este que ustedes ven aquí en la figura es un cilindro de simple efecto. Simple efecto porque lo que trae es solamente una entrada de aire y su retorno lo hace a través de un resorte o de un muelle. Internamente, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, cuando ingresa el aire comprimido por acá, mueve lo que es el émbolo, haciendo que el vástago salga, para este caso particular del cilindro que tenemos aquí en la pantalla, y que cuando el aire comprimido ya es liberado, o en este caso es evacuado del cilindro, este regresa nuevamente a su posición inicial por medio de lo que es el resorte que está internamente. Existen dos tipos de cilindros. Existe cilindro de simple efecto vástago contraído, que es por cierto el que está ahí en la figura, y está el cilindro de simple efecto vástago extendido. El de vástago extendido lo que cambia es que en vez de que el resorte haga que el cilindro regrese a su posición contraída, es decir, que el vástago esté hacia adentro, lo que hace que el resorte está al lado contrario y hace que el cilindro mantenga su vástago afuera, y en este caso la toma de aire cambia. Si ven acá, la toma de aire para un cilindro de simple efecto vástago contraído está de este lado, mientras que para el que es de vástago extendido, la toma de aire está del lado contrario. Y esto hace que cuando se coloque aire comprimido, el cilindro se contraiga, y luego, cuando se le quite el aire comprimido, el resorte hace que el cilindro vuelva nuevamente a extenderse. Aquí podemos nosotros también observar la simbología. Estos son algunos ejemplos de cilindros de simple efecto. Tenemos, si ven por acá, tenemos el cilindro de vástago extendido, donde ven solamente hay una toma de aire. Todos los cilindros traen un pequeño respiradero que se puede observar por acá. Eso sirve para que poder bajar el aire atmosférico que se encuentra en la recámara contraria, pero no es que sea una toma de aire, no, simplemente es un respiradero para poder evacuar el aire atmosférico. Si ven, aquí tenemos otros ejemplos de cilindros de simple efecto, solo que estos son de vástago extendido. Y podemos ver aquí al lado derecho de la pantalla lo que son la simbología. Importante en el caso de aquellos que están en el área de mantenimiento, de diseño, o les toca revisar lo que son diagramas de las máquinas, pueden observar lo que es la simbología correspondiente a lo que es un actuador neumático de simple efecto. Aquí se puede observar que en este caso se dibuja el resorte en la parte anterior de lo que es el émbolo, mientras que en el caso del cilindro de vástago extendido se coloca en la parte posterior el resorte, representando que el resorte va a hacer que se extienda nuevamente el vástago a su posición original. El otro cilindro que tenemos son los cilindros, claro, de doble efecto. El de doble efecto, ¿cuál es su característica? Bueno, que tiene en este caso dos tomas de aire. Una toma de aire sirve para poder extender el vástago, en este caso lo que se hace, por ejemplo, en la figura que tenemos acá, introducimos aire comprimido en esta toma del lado derecho, el aire comprimido empuja lo que es el émbolo, por ende sale en este caso el vástago, y si quiero regresar nuevamente al cilindro a su posición original, requiero colocar aire comprimido en esta toma de acá. Al colocar el aire comprimido aquí, empujamos el cilindro a la posición contraria. Ahora bien, recuérdense que para activar lo que son los cilindros neumáticos requiero lo que son válvulas de control direccional, ya sea de forma eléctrica, mecánica, manual, etcétera, en la cual de un lado estemos introduciendo aire comprimido, pero del otro lado lo estemos desalojando. ¿Por qué razón? Bueno, una ventaja o una característica que tienen los cilindros o los actuadores neumáticos es que si ellos reciben presión por ambos lados, simplemente el cilindro no se va a mover, no se va a desplazar. Es decir, si por ejemplo requiero sacar este cilindro, en este caso sacar el vástago, necesito introducir aire comprimido acá, pero el aire que se encuentra de este lado necesito desalojarlo. Si no es así, el cilindro pues no se mueve. Entonces,
Esa es la razón por la cual pues, las válvulas de control direccional no sirven para ello, para colocar aire de un costado de lo que es el actuador neumático, mientras que del otro desalojamos lo que es el aire comprimido. Y en este caso, pues aquí están unos ejemplos, igualmente, de actuadores neumáticos, el efecto. Ahora bien, por aquí notarán algo interesante que lo vamos a hablar más adelante aquí en la presentación, y es con respecto al amortiguamiento que tiene lo que son los cilindros. Si ven aquí hay una figura donde aparece esta flecha, que es lo que indica que tiene un amortiguamiento regulable. El amortiguamiento hay de dos tipos, hay un amortiguamiento elástico y un amortiguamiento neumático. Diferencia entre uno y otro ya adelante, pero lo adelanto es que uno solamente lleva lo que son sellos elastómeros para evitar pues, que los golpes vayan dañando lo que son las tapaderas del cilindro, mientras que en este caso el amortiguamiento neumático lo que hace es generar un colchón de aire para que el golpe sea más suave en lo que son las tapaderas de lo que es el cilindro. Dentro de una simbología, ya sea en un diagrama o incluso en la etiqueta de algún cilindro y ven este símbolo, se refiere a que él ya viene integrado con lo que es un amortiguamiento ajustable neumático. Bueno, también el otro tipo de cilindro que estamos viendo, no solamente cilindros lineales con vástago, sino que tenemos cilindros lineales sin vástago. Y existen dos tipos, con arrastre mecánico y lo que es con arrastre magnético. En el caso de lo que es los cilindros con arrastre mecánico, son aquellos que tienen lo que es tienen como una junta o un fleje metálico, si lo podemos decir de forma coloquial, es como que si tuviéramos un zipper, vamos a decirlo así, en el cual cuando se va moviendo o desplazando la pieza mecánica, lo que hace es ir abriendo o cerrando lo que son ese sello hermético para que se pueda desplazar el cilindro a lo largo de lo que es toda su carrera. Si ven acá, ya no tenemos un vástago como tal, que como ocurre con lo que son los cilindros de los neumáticos, los actuadores de simple y de doble efecto, sino que aquí lo que tenemos es un carro o un elemento que está por la parte superior y que este es el que se va desplazando. Al desplazarse, lo que hace es abrir o cerrar unas juntas, que les decía, es como que similar a que tuviéramos un zipper en la cual vamos abriendo y cerrando dependiendo de la condición donde se encuentre lo que es el cilindro. Si ven aquí, tenemos lo que es la representación del aire comprimido que se coloca en lo que es el actuador, aquí para poderlo desplazar ya sea hacia la derecha o en este caso hacia la izquierda. Estos actuadores son los que coloquialmente le llamamos los mesas deslizantes. Si ven, este es un modelo de un cilindro sin vástago, que en este caso el desplazamiento es de forma por acoplamiento mecánico. Aquí tenemos en este caso el carro. Pueden observar aquí que se tiene lo que son los sellos herméticos metálicos y que se van abriendo y cerrando dependiendo de la traslación que se haga de lo que es la pieza que tenemos acá en el actuador neumático. El otro actuador que existe, actuador siempre sin vástago, son los de arrastre magnético. El de arrastre magnético es prácticamente similar al anterior, con la diferencia de que ya el acoplamiento no es mecánico, es de imanes. Si hacemos un corte transversal, como ocurre en esta figura, allá adentro son dos magnetos, un magneto está en la parte exterior, el otro está en la parte interior, donde al mover o al introducir aire comprimido, se mueve la pieza magnética que está en el interior y esta va generando un arrastre de lo que es la pieza magnética que está en el lado exterior. Esto permite, obviamente, un mejor agarre, un mejor arrastre de los actuadores y que son bastante utilizados sobre todo para movimientos de traslación o para movimientos, en este caso, de lo que son ciertos productos con cierto peso que se requieren desplazarse de un lugar a otro. Aquí tenemos el ejemplo muy particular de lo que son actuadores con acoplamiento magnético. En algunos casos llevan unas guías, porque todo eso depende también de la fuerza que ellos van a realizar y en este caso del acoplamiento que tienen. Entonces, este es igual lo que son actuadores de acoplamiento magnético sin vástago. Ahora, existen a su vez de lo que son los actuadores lineales
existen lo que son actuadores, lo que se llaman o se denominan actuadores rotativos o actuadores de giro. El actuador rotativo no hay que confundirlo con lo que es un motor neumático. En el caso de un motor neumático es aquel que tiene un giro continuo, similar a un motor. Mientras que el actuador de giro es un actuador que solamente va a girar hasta cierto ángulo de rotación. Particularmente, los fabricantes tienen tres estándares, que es giro a 90 grados, giro a 180 grados y giro a 270 grados. Y pueden existir modelos, como lo que ocurre en el caso de SMC, que también existen actuadores neumáticos rotativos que se pueden ajustar lo que es el ángulo. Entonces, ellos traen unos topes en los cuales uno va ajustando hasta qué ángulo queremos que haga el giro. Pero particularmente, ya los fabricantes, otra vez SMC, también nos proporciona ya actuadores de giro que vienen con ángulos definidos. En el caso de SMC, existen tres tipos, que son piñón cremallera doble, y lo que es este tipo paleta. La diferencia entre uno y otros es el torque que ellos en este caso generan. Los actuadores, claro, de piñón cremallera tienen un torque mucho mayor que en este caso que uno tipo paleta, y también esto me ayuda a la hora también del movimiento. En el caso de los de paleta, ellos son un poquito más pequeños, son para aplicaciones en las cuales quiero hacer giros, pero para desplazar ciertos productos o ciertos elementos de bajo peso, mientras que los de piñón cremallera sí ya se utilizan para aplicaciones donde se requiere mover una masa o un peso o una pieza de mayor tamaño. En el caso, bueno, vamos a hablar cada uno de ellos. En el caso de los piñones cremalleras, ambos funcionan de la misma forma, con la diferencia que uno tiene pues, la cremallera acoplada tanto al eje superior como al eje inferior, y en este caso de los de paleta, que ellos traen una pieza, la cual se desplaza, igual similar como ocurre con lo que son los cilindros lineales. Se coloca el aire comprimido, se mueve en este caso la paleta, o se da el giro correspondiente hacia lo que es el ángulo que se tiene en este caso definido allí. Vamos a ver el primero, el de piñón cremallera. Si ven, dispone en este caso de su piñón, que es donde va acoplado lo que es el eje, prácticamente donde se hace el acople de las piezas mecánicas, y lo que es la cremallera, que prácticamente es la que se desplaza. Aquí el piñón es el que se encuentra fijo, y claro, va a generar lo que es el giro, y lo que es la cremallera, que es la que está acoplado a lo que son dos émbolos. Aquí pueden observar el émbolo al lado izquierdo y el émbolo al lado derecho. Colocar aire comprimido, se mueven estos émbolos y van generando lo que es la conversión del movimiento lineal a un movimiento rotacional, como lo pueden observar acá. En el caso del de doble piñón y doble cremallera, lo que cambia aquí particularmente es que son dos. Si ven aquí, en el anterior solamente es uno. Aquí pueden observar que solamente es un juego de dientes, nada más. En el otro son juego de dos dientes, y que claro, también por lo general estos tienen lo que es un doble eje, es decir, no solamente está el eje principal, sino que está un eje secundario acoplado a lo que es el piñón que se encuentra por acá. Entonces, la diferencia, repito, entre uno y otro es obviamente el torque que se genera en cada uno de ellos. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son actuadores rotativos. Cada uno de ellos igualmente va a venir a sus tamaños correspondientes dependiendo del torque a generar para cada una de las aplicaciones. En el caso del de paletas, que es lo que cambia con respecto al anterior, al de piñón cremallera. Número uno, si ven, normalmente este actuador es en forma cilíndrica. En el caso de los de piñón cremallera, por lo general, la forma no es tan cilíndrica, sino que es más que todo de forma prismática, rectangular. En el caso de paletas, él sí tiende a tener casi la forma de un cilindro o de forma cilíndrica, y en este caso pues tenemos el eje donde va acoplado lo que es la paleta, y que al colocarle aire comprimido, ya sea de un lado o de otro, el aire comprimido empuja lo que son las paletas van acopladas a lo que es
el eje y se genera lo que es el giro como tal. En algunos casos, como mencioné, se pueden colocar lo que son ciertos topes a lo que es el actuador para que gire hasta ciertos grados en particular. Esto ya el fabricante ya los coloca en el interior, él coloca lo que son los topes y existen equipo que se puede en este caso ajustar de forma manual, es decir, el operario puede ajustar hasta dónde va a ser el sentido, o en este caso el ángulo que se va a trabajar para este tipo de actuadores. Aquí está un ejemplo de lo que son actuadores tipo rotativos, tipo paleta, que es en este caso el que estamos viendo a continuación. Ahora bien, otros actuadores neumáticos que también tiene SMC son pinzas neumáticas y lo que son cilindros especiales. Estas son formas muy constructivas en particular, que también SMC dispone dentro de su catálogo o dentro de su portafolio de... En el caso de las pinzas neumáticas, pueden existir de diferentes tipos. Particularmente estas son las que son más utilizadas, que es apertura lineal, apertura angular y en este caso tipo dedos. Es obvio que por su palabra, como lo dice ahí, el de apertura lineal es aquel que se desplaza simplemente abriendo o cerrando lo que son las pinzas en forma paralela, mientras que en este caso la pinza angular lo que permite hacer un ángulo de sucesión para lo que son las piezas, y que es de tipo dedo, permite que se muevan ya sea 2 o 3 piezas, dependiendo de cuántos dedos se tenga lo que es la pinza, de manera de poder sujetar en el centro lo que es la pieza que queremos desplazar. Bueno, aquí está una breve explicación y dice lo siguiente. La pinza de apertura paralela, o en este caso de apertura lineal, que es la que aparece allí en la figura, tiene aire para producir una carga de trabajo en los dos sentidos por parte del émbolo o la paleta, aunque también existen de simple efecto, una sola toma neumática y retorno por muelle, las cuales transforman el desplazamiento lineal en un movimiento para el amarre mediante su unión a los dedos extremos. La pinza de apertura angular son aquellas que tienen 2 entradas de aire para producir igualmente la carga de trabajo, que también existen unas en este caso con retorno por muelle, las cuales transforman el desplazamiento lineal en un movimiento angular. Y las pinzas de apertura concéntrica, o también llamadas pinzas con dedos, así es como también se le dice coloquialmente, son las que tienen, en este caso, un sistema o un mecanismo que se mueve de forma lineal concéntrico a lo que son la parte donde se encuentran sus dedos para poder hacer lo que es el amarre de piezas que están aquí. Aquí vamos a ver a continuación cómo es la parte interna de una pinza neumática. Aquí podemos ver lo que es la pinza de dedos paralelos, cuando en este caso el mecanismo se desplaza, como ocurre en este caso. Aquí hay unas piezas que convierten este movimiento, digamos, vamos a decirlo, horizontal, si lo vemos desde esta perspectiva, en este caso vertical que apertura o cierra en este caso las pinzas. En el caso de un movimiento angular, las piezas están similar que la anterior, acopladas siempre a un émbolo o a un pistón, pero tiene un sistema la cual permite el movimiento a través, en este caso, de unos pivotes, y pueda abrir o cerrar lo que son las pinzas, pero de forma angular. Y en el caso, pues, de lo que son los de apertura concéntrica o con dedos, ellos traen lo que permite que se desplacen los dedos de forma concéntrica hacia lo que es el centro de la pinza, y así se puedan desacoplar. Ejemplos de pinzas, pues aquí tenemos un montón. Ya vamos a ver en el catálogo, bueno, SMC tiene diversos tipos de pinzas, muchas de ellas tienen el mismo principio de operación. Vamos a ver cada una de ellas, del tiempo, para hablar de lo que son las pinzas neumáticas y todo lo que son la variedad que tiene SMC en cuanto a lo que es el portafolio de productos, de lo que son también pinzas neumáticas. Ahora, existen unas variantes constructivas muy interesantes en lo que son los actuadores neumáticos, y una de ellas son los cilindros que tienen con unidad de bloqueo. La unidad de bloqueo sirve para
como su palabra lo dice, bloquear o detener lo que es un cilindro neumático. Por ahí a veces salen ciertas aplicaciones donde a veces se requiere que el cilindro en cierta medida se desplace y se pueda detener en puntos intermedios de lo que es su carrera. Existen diversas técnicas, existen diversas formas a través de actuadores, a través de válvulas, a través de sistemas para poder detener el cilindro a una carrera particular. Pero también en algunas aplicaciones se requiere que el cilindro no se pueda mover, es decir, que quede en este caso frenado, y para ello SMC dispone de cilindros que tienen una unidad de bloqueo. Esa unidad de bloqueo también funciona con aire comprimido, y si ustedes observan aquí en la pantalla, tenemos lo que es estas piezas de enganche que lo que hacen es frenar prácticamente lo que es el vástago del cilindro. Para desacoplar o acoplar lo que es este freno, se le coloca aire comprimido, igual que como que fuese un actuador o una pinza, vamos a decirlo así, para poder desacoplar o acoplar lo que es el freno de estos tipos de cilindros neumáticos. Aquí está un ejemplo muy particular de una unidad de bloqueo. Por lo general, esta unidad de bloqueo, en la mayoría de las aplicaciones o en la mayoría de los equipos, se debe de solicitar junto con el actuador, ya que tienen que ser en este caso los ajustes necesarios para poder acoplar lo que es el cuerpo del cilindro, el vástago, a lo que es la unidad de bloqueo, para poder ya suministrarles este producto para sus aplicaciones. También existen lo que son los cilindros de vástago paralelo, que con estos cilindros lo primero que hacemos es tener lo que es una pieza para poder hacer, por ejemplo, empujes o sujeciones o agarres de lo que son ciertas piezas, y también esto permite lo que es un movimiento de mayor fuerza. Al estar tocando, en este caso, dos cilindros de forma paralela, estamos hasta cierto punto incrementando un poco lo que es la fuerza, ya sea de empuje o en este caso de sujeción que puede tener el actuador. Aquí está en este caso un ejemplo de lo que son actuadores de vástagos paralelos, y estos pueden en este caso trabajar de forma igualmente que solamente tienen un vástago, o vástagos para este caso, o puede ser en este caso con vástagos dobles, como lo pueden ver en esta figura acá. Y bueno, para ver también lo último de esta parte de los tipos de actuadores que existen, o actuadores que en este caso se clasifican, tenemos lo que son actuadores de vástago antigiro. Esta es una construcción particular que tienen los cilindros, en las cuales, sobre todo los cilindros lineales, que tienen vástago, obviamente, en la cual en vez de que el vástago sea de forma cilíndrica, el vástago viene en este caso de una forma hexagonal. Con esto, ¿qué hacemos? Bueno, evitamos que en ciertas aplicaciones, donde requiere que no gire alguna pieza o no gire donde va acoplado lo que es el vástago del cilindro, se coloca lo que son este tipo de actuadores con esa forma. Aquí está un ejemplo muy particular. Si ven, aquí tenemos el vástago antigiro, que es una forma hexagonal, y esto no permite que pueda, pues, lo que es el vástago, cosa que sí ocurre con lo que es un actuador estándar. Bueno, y en el caso también, los cilindros pueden tener doble vástago. Los actuadores de doble vástago, ¿qué es lo que tienen? Bueno, tienen dos vástagos, uno al lado izquierdo, el otro al lado derecho, y por lo general estos se utilizan para sistemas de desplazamiento. Aquí hay un ejemplo muy particular donde el vástago está acoplado, en este caso, en estas dos piezas aquí, y sobre ella se coloca, o sobre la camisa del cilindro, se coloca, por ejemplo, alguna pieza a desplazar, y cuando colocamos aire comprimido, se mueve el cuerpo del actuador, y este permite el desplazamiento de lo que es la pieza que está acoplada acá. Aquí están algunos ejemplos de actuadores de doble vástago. Tenemos una gran variedad, igualmente en SMC, dependiendo de las aplicaciones. Hay cilindros que son con tirantes, compactos, redondos, etcétera, que pueden venir con esta forma constructiva muy particular. Ahora bien,
Ya que hablamos de los actuadores, ahora hablemos de sus aplicaciones. ¿Dónde puedo utilizar los actuadores? Bueno, los actuadores, sobre todo, aquellos que nos acompañan, que están en una industria, saben que el actuador sirve para un montón de aplicaciones dentro de la máquina, pero su aplicación principal o particular es el simplificarme la mecánica o que se me puedan generar ciertos movimientos. Yo lo hago con un piñón, que si lo hago con alguna cremallera, si lo hago con alguna caja de engranaje o con una faja, tal vez es un poco más complicado. Además de que si utilizo motores eléctricos, tendría que utilizar un montón de motores para ciertas aplicaciones. Entonces, en el caso de los actuadores neumáticos, nos simplifican mucho eso. Entonces, aquí veamos algunas aplicaciones donde los actuadores nos pueden servir, como por ejemplo para lo que son bandas transportadoras que permiten el movimiento para poder desacoplar o acoplar partes de un sistema de traslación, o en este caso para desviación de producto. Por ejemplo, podemos utilizar un actuador neumático para mover lo que es un carril, donde se van desplazando el producto hacia un lugar o hacia otro. Podemos utilizar los actuadores neumáticos para elevación y empuje, que es donde también se utilizan mucho en lo que son las máquinas. También donde tenemos sistemas de estampado, lo que es sistemas de corte, lo que es sistemas de traslación, de lo que son productos. También los actuadores sobre todo los de sin vástago, que se utilizan también para mover o desplazar elementos de un lugar a otro. Y aquí una aplicación muy particular, donde por ejemplo tenemos una combinación tanto de mesas deslizante, actuadores de vástago paralelo, actuadores rotativos, pinzas, etcétera, en aquellos sistemas que son más complejos donde requieren más aplicaciones. Bueno, hablemos un poco acerca de los aspectos técnicos que tienen lo que son los actuadores neumáticos. Uno de los aspectos técnicos es que todo lo que son los actuadores siempre van a tener una tabla en general donde nos especifica el funcionamiento, el fluido, la presión, si estos vienen en este caso con su detector magnético, cuál es la temperatura máxima que pueden trabajar, lo que es la velocidad que pueden desarrollar, si vienen con alguna amortiguación o algo, la conexión de lo que es las tomas de aire para cada uno de ellos y lo que son los diversos montajes que pueden venir para lo que son los actuadores neumáticos. En el caso particular de SMC, todos nuestros equipos vienen con una tabla de características general que se puede consultar antes para decidir si el actuador cumple con las funciones que se requieran para su aplicación. En el caso de las carreras, estas, por lo general, la mayor parte de los fabricantes, y SMC no es la excepción, tienen lo que son definidas ciertas carreras que se fabrican, valga la redundancia, en fábrica. Es decir, que ya dentro del catálogo de productos ya aparecen esas carreras que se pueden fabricar lo que son los cilindros. Este es un ejemplo que tenemos ahí de un cilindro que puede venir desde diámetros de 32 milímetros, es decir, el diámetro de la camisa, desde 32 milímetros hasta 125 milímetros, y que pueden venir a diversos tipos de carreras. Ahora bien, también hay una excepción por allí, como cualquier fabricante, también SMC hace cilindros a la medida, dependiendo de las aplicaciones. Por ejemplo, si yo requiero que para un diámetro vástago 32, requiero una carrera, vamos a ver, de 450 milímetros, SMC me la puede fabricar. Por ejemplo, para un cilindro de diámetro 63 milímetros, requiero una carrera de 570, por ejemplo, milímetros, SMC la puede fabricar, e incluso se pueden fabricar hasta carreras de hasta 2000 milímetros para este caso de este cilindro en particular. Eso, como les dije, va a depender de la aplicación que se requiera y en este caso pues del uso que se tenga de lo que son los cilindros. Otro dato importante que tienen lo que son los cilindros neumáticos es el esfuerzo teórico. Ahora bien, este esfuerzo teórico, claro, está calculado en base a lo que es el cilindro en vacío. Cuando me refiero a vacío es que el cilindro se han hecho pruebas, ustedes ven acá, de forma primero horizontal, es decir, no está acoplado de ninguna otra manera, ni en ángulo, ni nada por el estilo, sino que está simplemente como lo ven aquí en la figura, en la cual veo la fuerza de empuje que tiene el cilindro y la fuerza de arrastre que este tiene dependiendo de la presión.
Los cilindros, claro, ustedes saben de que a mayor presión, ellos pues generan mayor fuerza. Y claro, todo va a depender de lo que es la aplicación que necesitemos aquí. Entonces, para cada uno de los cilindros va a venir en este caso una fuerza, que es la fuerza de arrastre, y en este caso es la fuerza de empuje, que todo va a depender en este caso de la presión. Todos los cilindros igualmente van a venir con sus dimensiones para que se puedan observar de primera mano cuáles son las dimensiones de las mismas dependiendo del diámetro y dependiendo de lo que son las carreras. Aquí, este es un ejemplo de un cilindro neumático en el cual puedo ver cada uno de lo que son sus medidas y así puedo saber si el cilindro se adecua a mi aplicación. Aquí se pueden medir medidas de lo largo, de lo ancho, de lo que son las roscas, de lo que son los montajes de centro-centro, etc. Ahora bien, muchos fabricantes, como en el caso de SMC, también nos proporcionan ciertas tablas en las cuales uno puede buscar cuál es el cilindro más adecuado dependiendo de la carga y dependiendo de la aplicación que se va a tener. Aquí sí ya hablamos de cómo va a ser el montaje del cilindro, si el cilindro va a estar empujando o va a estar jalando, si en este caso la pieza tiene cierto factor o coeficiente de fricción, si va a estar en vertical hacia arriba, si va a estar en vertical hacia abajo. Todos estos factores son los que aparecen en muchas de las gráficas que ven acá. Es que se denominan factores de carga. Entonces, dependiendo la cilindro, así puedo calcular ese factor de carga y puedo ver cuál es el más adecuado. Recuérdense que una cosa es la fuerza teórica que tiene el cilindro y otra cosa es la fuerza ya real que este puede desarrollar dependiendo de la aplicación. Ahora, los montajes también, tenemos lo que son montajes para cada uno de lo que son los cilindros, y estos igual, cada cilindro, cada modelo va a tener sus propios montajes, dependiendo de las aplicaciones que necesitemos. Van a haber montajes directos, van a haber montajes sobre cuello roscado, montajes de posterior con brida, frontal con brida, lo que son sobre patas, lo que son fijación oscilante o lo que son uniones oscilantes. Cada uno de ellos vienen lo que son las características técnicas de cada cilindro. Uno descarga la hoja técnica, revisa qué montajes vienen disponibles para cada uno de lo que son los actuadores y así se dispone de lo que es los accesorios. Los accesorios, por lo general, se solicitan por separado o se pueden ya solicitar que vengan integrados a lo que es el actuador. Importante también en cuanto a lo que son las normas que los cilindros pueden tener. Los fabricantes, la mayor parte, tienen lo que son cilindros que son bajo construcción, una norma o una normativa, y otros son pues ya de forma de fabricante. En el caso de SMC, él dispone de cilindros tanto de normas ISO 15552 como normas MFPA, que son las que denominan lo que es el dimensionamiento del cilindro en cuanto a lo que es el acoplamiento mecánico de los mismos. Ahora, quiero hacer una aclaración también. Cuando se dice que un cilindro es ISO o es NFPA, como lo pueden observar, se refiere particularmente a los montajes y a los accesorios que se pueden acoplar al cilindro, más no en la forma constructiva interna de ellos. Es decir, un cilindro ISO, por ejemplo, puede ser de una marca X y nuestro cilindro SMC es compatible con ese cilindro en cuanto a montajes, en cuanto a accesorios y otras cosas más. Más no así la construcción de los mismos o la reparación de este. Quiero hacer esta aclaración ya que algunos dicen, bueno, como es un cilindro ISO, puede ser que los empaques, puede ser que las partes internas del cilindro tengan lo que es, sean similares a nosotros. Entonces, puede ser que eso se puede llegar a confundir. No, las normas, lo que me dicen a mí, son que es compatible con otro de otra marca en cuanto a dimensiones, nada más. Y en el caso de CMC, existen normas ISO, que son normas para medidas milimétricas, y normas NFPA, que son para cilindros de forma en pulgadas.
En el caso de todos los cilindros, les mencionaba, vamos a tener lo que son sus montajes para lo que son el acoplamiento mecánico. Vamos a tener montajes tanto que se colocan en la parte del vástago como se colocan en la parte posterior del cilindro. Y algo que teníamos aquí que hablar era con respecto a lo que son los amortiguadores o la amortiguación que tienen los cilindros. En el caso de SNC, una buena parte de lo que son los cilindros poseen lo que es amortiguación neumática y elástica. La amortiguación elástica es la que está por defecto en todos los cilindros, desde el cilindro más pequeño que tiene SNC hasta el cilindro de mayor tamaño y de la forma constructiva que sea, todos traen lo que es elástica, es decir, trae un casquillo donde viene lo que es un elastómero que soporta lo que son los diferentes golpes del cilindro. Ahora bien, adicional a eso, cuando los cilindros tienen que manejar mayores cargas, entonces ya se le puede colocar, pues ya de fábrica, obviamente, ya le colocan lo que es una amortiguación neumática. La amortiguación neumática es simplemente una recámara que está en las tapaderas, tanto en la tapadera anterior como en la tapadera posterior del cilindro, que permiten un colchón de aire y con esto podemos nosotros